Diego Santilli, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Santilli. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, primera pregunta es si hay una... ¿Están pensando en la reunión de hoy quedó la posibilidad de dar una marcha atrás? Esta idea, como mencionábamos recién, de controlar más y que la gente no salga. Bueno, lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, es que hay más casos. Nosotros venimos de hace 7 días atrás con un promedio de 550 casos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, 7 días después, estamos con un promedio de 720 casos. Estamos 20% arriba de la cantidad de casos. Eso es, muchos más casos, con una velocidad que es lenta todavía en la ciudad de Buenos Aires. ¿A qué me refiero? Es lenta, veníamos de una velocidad rápida de contagios y ahora es una velocidad más lenta. Ahora, muchos casos con una velocidad lenta igual implica más casos. Y la tasa de ocupación de la terapia intensiva, teníamos 141 camas en la semana pasada, hoy estamos en 173 al empezar la semana. Con lo cual se está notando la movilidad, o sea, se está notando la mayor cantidad de casos y la mayor cantidad de promedio. Hay que tener mucha precaución y mucho cuidado porque ahora sí se nota el crecimiento claro de la curva de contagios. A eso nosotros tenemos que aplicar todos los mecanismos de control que ustedes están planteando. El cuidarnos, el aislarnos, el seguir manteniéndonos distanciados después de mucho tiempo, que es difícil, es angustiante, es complicado, es hasta insoportable, pero la realidad es que ahora empezó a crecer, tanto en la provincia como en la ciudad, fuertemente. Ahora, Santilli, buenas tardes, Carolina Moroso lo saluda. ¿Ustedes tienen una proyección de tiempo? Digo, ¿hasta cuánto estrés podría soportar el sistema sanitario de la ciudad de Buenos Aires? ¿Una proyección, no sé, digamos, a 7, 8 semanas? Bueno, el estrés tiene que ver con estas 3 variables que yo le dije. Velocidad de aceleración de la pandemia, que en la ciudad venía alta y bajó, pero la cantidad de casos subió. Entonces, cantidad de casos y cantidad de camas de terapia intensiva. Uno lo va mirando todos los días. Ayer fue 173. Vamos a ver hoy qué nos arroja las camas de terapia intensiva. Y así sucesivamente. Para que ustedes tomen dimensión, hoteles, que es el paciente leve, la primera parte de la pirámide, que es el sospechoso, el que tuvo un contacto estrecho, que terminó siendo... teniendo coronavirus. Ya hay 2.392 personas en hoteles en la ciudad de Buenos Aires. Ya hay 600... Sí. Está bueno que lo aclare, porque en la ciudad de Buenos Aires los que tienen coronavirus leve van a hoteles, no como en la provincia de Buenos Aires que van a sus casas. Van a hoteles. Y ahí se pierde un poco el rastro, ¿no? Exactamente, es una estrategia diferenciada, que es una estrategia, ahora yo le comento la otra parte que para mí es muy importante, pero cuando uno mira la pirámide, en la pirámide hay 2.392 personas, están pacientes leves en hoteles, que ya no son hoteles repatriados, sino son hoteles con personas que tienen coronavirus. Tenemos 634 personas en hospitales, que es el paciente moderado, y 173 en terapia intensiva. Esta es la movilidad que nosotros estamos empezando a mirar, con la cantidad de contagios diarios. Estamos en un promedio, como les dije, de 720 contagios. Eso nos está haciendo ver que los casos ya son muchos y que empieza a trepar. Entonces, que tenemos que estar prevenidos, que tenemos que tener mucha cautela y que si continúa esta fase de crecimiento, obviamente tendremos que tomar alguna determinación de restricción, que es lo que veníamos planteando en la reunión de la semana pasada con el presidente y con el gobernador. Santilli, en provincia vienen hablando mucho del tema del colapso del sistema sanitario. Ahora, también es cierto que todos los inviernos el sistema sanitario queda al límite. O sea, no es que es excepcional. Es más, este año está más bajo si uno compara, corríjame si me equivoco, si uno compara el sistema sanitario del AMBA, ¿no? Este año hay menos camas ocupadas que el año pasado, en realidad. Bueno, tiene mucho que ver con la cuarentena, mucho que ver con las temperaturas. No hemos tenido todavía un invierno, a Dios gracias, ¿no? Digo, un invierno duro todavía, digo, entonces hay que ir mirando las cosas. Nosotros igualmente en la ciudad de Buenos Aires, la estrategia sanitaria nuestra fue separar las camas de atención, porque tenemos que seguir atendiendo las diferentes patologías en el sistema público. Entonces tenemos las terapias intensivas no COVID, las camas de internación hospital no COVID, y después tenemos las camas de internación COVID, las terapias intensivas COVID y los pacientes leves en hoteles. Es verdad, tenés un menos volumen, también tenés menos accidentología de tránsito de alguna manera. Todas esas cosas han pasado por la cuarentena, pero la curva creciente se nota y ya bastante. Una pregunta más. La ciudad venía diciendo que no iba a dar marcha atrás, lo dijo en varias reuniones, Horacio Rodríguez Larreta.
¿Esto se está empezando a rever y entonces ustedes estarían de acuerdo en esta marcha atrás? Nosotros, para tomar más restricciones, o sea, restringir, tenemos que hacerlos con datos claros y contundentes. Tenemos que poder verificar que la curva esta del nuevo promedio de 720 casos sea contundente y vaya en esa dirección. Tenemos que ver cuál es la velocidad de la pandemia. Tenemos que tomar decisiones con parámetros claros. Eso es lo que estamos haciendo. No negar que se pueda tener que restringir. Puede ser, sí puede ser, lamentablemente, pero también ver qué estrategia tenemos hacia adelante. Y para nosotros es algo muy importante. Hemos establecido una estrategia de supresión. ¿Qué se llama supresión? Evitar la tercera ola de contagios. ¿Qué es lo que ustedes vieron en los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires? Que fuimos a la persona que estaba contagiada, al contacto estrecho, a testearlo rápidamente para evitar que contagie a una tercera persona. Eso nos llevó que en barrios vulnerables de la ciudad la curva esté negativa. Cuando yo le digo 1-1, ahora está negativa, significa que contagian menos de 1 por cada persona contagiada. Y eso ha pasado en el barrio 31 y en diferentes barrios. Eso, ¿saben cómo se logró? Yendo, testeando y aislando. Bueno, ahora eso lo está llevando nuestro ministro de Salud a toda la Ciudad de Buenos Aires. Balvanera, Recoleta, Flores, a todos los barrios. Hay que extenderlo a todos los barrios porque eso nos da un horizonte de previsibilidad para salir hacia adelante. Ahora, ustedes no opinan, perdón, Caro, no opinan lo mismo que Kicillof, que quiere volver a fase 1 ya. Nosotros creemos que para tomar esa determinación de restringir, no descartamos que haya que restringir, opinamos que hay que tomarla con los datos claros y contundentes. Tenemos que analizar de aquí a este viernes, a este sábado, que empieza ya la finalización de esta etapa, al 28 de junio, y ahí tomar una decisión clara. Ojo, que si sigue de esta manera, los casos nos puede llevar a restringir. Si sigue creciendo de esta manera, nos puede llevar a tomar alguna medida restrictiva. Claro. Santilli, ¿a qué le atribuyen ustedes el aumento de casos? Por un lado, ustedes ampliaron el detectar con esta metodología de puerta a puerta a distintos barrios más allá de los barrios vulnerables. Pero por otro lado, justo coincide con una suerte de explosión de casos o un aumento muy significativo en la provincia de Buenos Aires. ¿Creen que la situación sanitaria en el conurbano permeó a la ciudad y está afectando el número de casos? Yo no creo que cuando nosotros teníamos los casos que teníamos en la ciudad permeaba hacia un lado, ni que de un lado permea hacia el otro. Yo lo que sí creo es que ni el Riachuelo ni la General Paz separa lo que la gente une. Y eso tiene que ver con que somos una región metropolitana donde un día normal en nuestra ciudad o en el área, en el AMBA, se mueven 6,5 millones de personas. Hoy no está pasando eso. Hoy estamos en 2 millones y pico de personas, 2 millones, pero un día normal es 6,5 millones de personas. ¿Por qué? Porque así se mueve. El trabajador que vive en la provincia, que viene a trabajar al sistema público de salud, o que viene al sistema privado de salud, o que viene la fuerza de seguridad, que vive en la provincia y que viene a trabajar aquí, eso es lo que pasa. Entonces esa movilidad hoy está en la región metropolitana. Y estamos en una pandemia donde no hay tratamiento y donde no hay vacuna todavía. Entonces, la verdad es que en una pandemia crecen los casos. Creo que se ha hecho un buen trabajo en el aislamiento primario que tuvo nuestro país. Ahora estamos en otra etapa y en una etapa de crecimiento ya más vertical que antes. Le hago una pregunta antipática, pero parece que vale la pena hacerla. ¿Por qué Ciudad de Córdoba o la Ciudad de Rosario le está yendo mejor que a Buenos Aires, más allá que tiene otras dimensiones Buenos Aires? Igualmente la Ciudad de Córdoba es una ciudad importante y sin embargo le está yendo mejor. ¿Conversaron ustedes con las autoridades o revisaron un poco qué están haciendo esas ciudades? Sí, nosotros conversamos a diario con todas las autoridades, tanto sanitarias como políticas, pero recordemos que el portal de ingreso más importante que tiene nuestro país, sin desmerecer a nadie, porque nuestro país tiene lugares maravillosos, pero es Ezeiza, de alguna manera Aeroparque es la que le da la conectividad a toda la ciudad, entonces ahí vos tenés una región metropolitana por donde entró la mayor cantidad del virus. Y donde más población fue la que estuvo en contacto con el virus en el exterior. Y eso fue lo que fue haciendo propagar la pandemia de alguna manera. En todo el mundo se verifica que las regiones de alta movilidad y alto ingreso de personas es donde la pandemia más se extendió. New York, el norte de Italia, después bajando hacia Italia, España, digamos, tiene que ver con eso.
Santilli, quería traerlo a los dichos del ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, que básicamente dijo en un hilo de Twitter que las cosas hubieran sido distintas si se hubiera implementado desde temprano una estrategia de trazadores, digamos, de buscar los focos de contagio, testear y aislar. Una estrategia que usted decía en los barrios vulnerables fue exitosa, que después aplicaron en otros barrios. ¿Siente usted que esta búsqueda activa de casos con posterior aislamiento fue aplicada de manera tardía en el conurbano bonaerense? Yo lo que le diría es esto. Cuando empezó la cuarentena teníamos un solo laboratorio en nuestro país, que era el Malbrán. A partir de allí, cada uno, el Malbrán fue delegando a las jurisdicciones, a las provincias. Nosotros hoy tenemos 10 laboratorios en la ciudad. Estamos en un promedio de 2.100 testeos día en la ciudad de Buenos Aires. Ese es nuestro promedio. Venimos de 100 testeos día cuando empezó la pandemia. Claro. Todo eso lleva tiempo, tener los insumos que son importados, tener la logística, preparar las terapias intensivas, preparar las camas, ampliar todo el sistema público y privado de salud de nuestro país. Con lo cual, y lo que estamos haciendo es lo que dice el doctor Rubinstein, de alguna manera. Nuestra autoridad sanitaria, el doctor Quirós, lo que plantea es testeos, sí, que ese es el mecanismo de evitar la tercera ola de contagio, y lo estamos haciendo. Pero lo que plantea Rubinstein, que entiendo lo plantea más a nivel nacional, y por supuesto puntualizando en la situación del AMBA, que es la más crítica, es que quizás hubo una subestimación de la importancia que tenía el testeo estratégico, ¿no? El testeo en los focos donde se daba el contagio. No es lo mismo tener que aislar a 2.000 personas por un foco de contagio que tener que aislar a 20, 30, como sucede en lugares donde ha sido más controlada la situación. ¿Fue tardía la implementación estratégica del sistema de testeo? Nosotros sentimos que lo fuimos haciendo en la medida de los que tuvimos la capacidad de poder hacerlo. ¿Y qué significa la capacidad? Me refiero a insumos, instalar laboratorios, tener equipamiento básico y esencial para poder llevarlo adelante. Digo, recordemos, venimos del Malbrán con 100 casos día y después se descentralizó en un montón de laboratorios que hoy tiene la ciudad, en el Muñiz, en los diferentes hospitales públicos de nuestra ciudad. A medida que nosotros tenemos capacidad y más, y ahora lo queremos llevar a todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Fíjese cómo ya salimos, no solo lo tenemos en los barrios vulnerables, sino que ahora lo tenemos en 8 barrios de la ciudad y esta semana estamos multiplicándolo en los diferentes barrios para esta semana más la próxima llegar a toda la ciudad y poder testear, aislar y poder evitar la tercera ola de contagios. Eso es lo que estamos haciendo. Pregunta una a Gastón Cabana. ¿Qué tal, Santilli? Buenas tardes. Si eventualmente tienen que cerrar algo, alguna actividad, ¿qué es lo primero que cerraría el gobierno de la ciudad? Ese es un análisis que estamos haciendo hoy a las 3:30 de la tarde. Tuvimos una reunión con el ministro de Desarrollo Económico, con José Luis Justi, para ir mirando si tuviéramos que restringir qué tipo de actividades uno tendría que restringir. Pero todo tiene que ver, para mí lo más importante es la movilidad, la no aglomeración de personas. ¿Pero tiene serían que ver comercio, con eso. serían actividades recreativas? ¿Qué tipo de actividades? Todavía yo no me adelantaría. Esperemos a ver la curva de contagios de hoy, mañana, pasado, el jueves y el viernes, que es la que nos va a llevar a definir. Ahora, si sigue en este parámetro de crecimiento, es probable que tengamos que restringir algo. Bueno, pues ya adelantó entonces Santilli que están estudiando a ver qué van a restringir. Pregunta a Wiñaski, sí. Sí, usted que estuvo entiendo, con Kicillof, sí, estuvo. ¿Lo entiende el gobernador bonaerense cuando dice tengo que ir a fase 1 ya? Bueno, que es que cada gobernador maneja su distrito y evidentemente el gobernador plantea, a mí me parece algo importante, él plantea cuál es su viralización en el distrito y también plantea la región metropolitana. Y yo creo que son las dos conversaciones claras y contundentes, porque la estrategia puede ser una, pero la táctica puede ser diferenciada. Acuérdense cuando nosotros teníamos los focos en el barrio 31, 1114, cuando tuvimos focos en Flores. Entonces, nosotros fuimos trabajando sobre esos focos de expansión para poder llegar antes y evitar esa velocidad o bajar la velocidad de contagios. Obviamente no es lo mismo la estrategia del barrio de Devoto en la ciudad de Buenos Aires, Villa Urquiza o Recoleta o Retiro, que tuvo un montón de casos, o Flores. Y no es lo mismo La Ferrera en La Matanza que Vicente López. Entonces, claramente la dimensión es distinta. Yo hablo mucho con Bernie, por ejemplo. Ajá. No es lo mismo yo los 111 pasos con los 400 controles que tenemos a diario desde que empezó esta pandemia con los hombres y mujeres de la policía, del cuerpo de tránsito, de la gente de prevención,
que los miles de accesos que tiene la provincia de Buenos Aires en términos de seguridad. Son diferentes tácticas a aplicar dentro de una estrategia conjunta. ¿Testearon al personal de salud, Santilli, que siempre venimos preguntando esto? ¿Lo están testeando? Sí, se testea cada 7 días al personal de salud. ¿Pero de todos los hospitales y clínicas? ¿Cómo sí, es? ya estamos en todo, estamos testeando a todo el sistema público de salud y a todos los trabajadores de los geriátricos. Ya con una curva de seguimiento cada 7 días a todos. Bien, y dos algunos preguntas ya están finales. en la segunda fase, otros Sí. están en la primera. Una, si tuviera que dar marcha atrás, como recién marcaba que analizaban algún tipo de restricción, usted decía incluso la circulación de gente, usted que maneja la seguridad, ¿cómo lo podría llevar adelante? ¿Cómo le diría a la gente que no salga en este momento en el que ya claramente la cuarentena está mucho más flexible, ¿no? Hay mucho más gente en la calle, como se vio todos estos días. A mí me parece que el éxito fue la solidaridad de la gente, ¿no? La gente es la que el 18 de marzo, cuando le dijeron hay que aislarse, distanciarse y cuidarse, la cumplió. La gente es la que los fines de semana con los papás y los mamás van a hacer esa salida para la salud integral de las personas y que lo hacen con su familia, llevando el distanciamiento, el tapabocas. Tiene que ver con una apelación al criterio de cada uno de nosotros en un momento donde iba a llegar, en algún momento iban a llegar el aumento de casos. Hay que ver que ese aumento de casos sea sostenido por el sistema de salud tanto privado como público, y ahí es donde vamos tomando decisión. Yo creo que vamos a apelar de esa manera y después mucho control de la autoridad que somos nosotros. Santilli dijo recién que el aislamiento era angustiante y hasta dijo insoportable. Le quería preguntar en lo personal, ¿usted Sí, cómo lo está viviendo? ¿Cómo lo está llevando? Difícil porque pasé mi cumpleaños solo, pasé el cumpleaños de mi hijo de 17 años solo, pasé el cumpleaños de mi hija solo y bueno, el Día del Padre saludándonos a mi papá por teléfono, ¿no? Y lo mismo con mis hijos, así que con mi mujer, con mi esposa que me acompañó el otro día a la entrega floral de Belgrano, digamos, del fallecimiento de Belgrano, la verdad que es difícil, se torna insoportable, como dije, angustiante de alguna manera, pero bueno. Mi rol es estar al lado de cada hombre y mujer que está poniendo el cuerpo en la calle desde el 18 de marzo, esos policías que con el sol, la lluvia, el frío, el calor, están allí, los médicos, las médicas, los enfermeros, enfermeras que están en los hospitales. Ese es el rol que tenemos que tener Horacio, yo, el ministro de Salud, del equipo nuestro. Santilli, ¿siente usted que hubo cierta utilización política y estigmatización de los runners? No, yo lo que creo que nos pasó es que el primer día que comenzó, digamos, eso que planteaban los médicos y los especialistas, que es la salud integral de la persona, que es, uno lo titula en corredores, ¿no? Pero no es corredores, había gente que iba a caminar, había Todo gente que iba a tipo andar en de actividad. bicicleta. Ese lunes fue como todo junto, ¿no? Obviamente nosotros habíamos puesto un horario de 20 horas en adelante porque era el horario donde ya a partir de las 7 de la tarde no hay movilidad en la ciudad de Buenos Aires. Y salió como todo junto. Ahora, después de ese lunes cayó el 50% la movilidad. A partir de las 19 horas, ahora se puso, hay un distanciamiento mayor, ampliamos más calles. La verdad que ese lunes fue como un desahogo. No deseado, pero fue como un desahogo. Está funcionando bien todos los días ahora, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona la curva para seguir tomando decisiones. Bueno, ¿hay fecha de anuncios? Así ya terminamos con esta información. ¿Hay fecha, alguna fecha? ¿El jueves se reúnen y va a haber anuncios el jueves o el fin de semana? Llegando al fin de semana va a haber reuniones entre, obviamente, el presidente, el jefe de gobierno y el gobernador, y a partir de allí saldrán los nuevos anuncios, pero vamos a esperar la curva de evolución de casos, la velocidad de contagios, las camas de terapia intensiva, lo que tenemos que mirar en estos días. Así nos organizamos. Ya el sábado, domingo, dice usted, va a haber anuncios. Vamos a ver, lo define el presidente, no yo. Pero termina la cuarentena, termina el fin de semana, ¿o no? Santilli no da La cuarentena más. termina el 28, es así. Esta cuarentena, claro, la cuarentena termina el 28. ¿Usted nunca se imaginó que cuando asumió que iba a estar más tiempo con Rodríguez Larreta que con su familia? No se puede creer, coincido. Nunca pensé que iba a estar más tiempo con Horacio que le iba a ver tanto al presidente tampoco, al gobernador, es muy fuerte. A Bernie, ¿no? A Bernie, ¿con quién? A Bernie, a Sabina, hablo con Sabina más que con mi mujer, es increíble. Sabina, Bernie, Es un todos los días, título, es el un recorrido. título. La ministra de Eso- Seguridad no, Nacional. no, ¿no? no. Sabina mentira, Frederick. siempre digo. Está hablando de Claro. Sabina Frederick. Sí, Un poco de humor, está bien. Hablo Está con muy la bien. ministra, hablo con Bernie. Gracias, Santilli, por estos minutos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno.